Bueno, hola a todos. Estamos aquí con el padre Octavio Valderas. Ahorita hay mucho revuelo y muchos comentarios alrededor del pronunciamiento que hizo la Iglesia de la Congregación para la Doctrina de la Fe por la vacuna del coronavirus. Todos sabemos que este año ha sido difícil, que muchos perdimos familiares, muchos perdimos trabajos, pero y la vacuna se ve como una esperanza, pero al mismo tiempo muchos lo ven como que tal vez no está bien, y el pronunciamiento, la verdad es que para los que tuvimos oportunidad de leerlo y que no estamos tan letrados, es un poco complicado de entender a primera lectura. Entonces, el padre nos va a hacer favor de explicarnos, tratar de que sea un poco más entendible para nosotros, y explicarnos lo que quiere decir el pronunciamiento, y si en algún momento hay algún comentario o pregunta, lo podríamos ver en un segundo tiempo de este video. Muchas gracias, padre, por su tiempo. Al contrario, con muchísimo gusto y tal como tú lo has dicho, nos reducimos ahora en este momento a entender lo que dice ese comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sabemos que las vacunas que ahora se están preparando y otras también para el coronavirus en este caso, presentan problemáticas de diferente tipo y hay al menos dos. Una, que tanto de veras van a favorecer más que a perjudicar en términos de salud, en términos científicos, ¿verdad? Y la otra es el modo como mucha gente lo entiende, usando la Biblia, sobre todo el libro del Apocalipsis, de un modo medio simplón, ¿verdad? O muy simplón, deformando el mensaje del Apocalipsis. Y en ese sentido, comentábamos que seguramente en las próximas semanas o meses podremos hacer algo en razón de las dos cosas, ¿no? Que tanto las vacunas implican que nos introduzcan cosas en el cuerpo que no son correctas o que son de control, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es el verdadero mensaje del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, eran esas dos cosas. Por ahora, entonces, es solamente cuál es el pronunciamiento de la Iglesia. Hubo un momento, quienes han seguido un poquito estas pláticas, en las que pues hacía una crítica a lo que mucha gente afirma de la nueva era. Y ahí me refería a que los documentos eclesiales tienen diferente jerarquía, ¿verdad? Y entonces ese documento de Jesucristo, portador del agua de la vida, es de dos congregaciones romanas o vaticanas. De la educación es una educación y cultura, y del diálogo interreligioso, digamos, son dos entes del Vaticano, no referidos explícitamente a la fe. En cambio, este documento sí, este documento lo emite la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sería, después del Papa, la máxima autoridad sobre la correcta interpretación de la fe y costumbres, ¿verdad? Entonces es un documento, es una nota prácticamente, es muy corta comparada con otros documentos, ¿no? Y se llama exactamente así: Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19, ¿sí? Y esta fue publicada el 21 de diciembre de este año, es decir, hace pocos días. Entonces, no se refiere a todas las vacunas, sino a algunas vacunas. Y aquí ya nosotros tenemos abierto el campo para investigar, ¿verdad? ¿Cuáles son las vacunas que tienen el problema que vamos ahora a señalar? Sí, ya sabemos que no hay un solo tipo de vacuna, no hay un solo fabricante de las vacunas. El problema es que algunas de estas vacunas habrían tenido su origen en una cosita que se llama línea celular o líneas celulares, ¿verdad? Que no son otra cosa más que cultivos celulares. O sea, se toman células de algún ser viviente y se pone en laboratorio, in vitro se dice, y empieza el cultivo, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar in vitro. Solamente las primeras células son de ese viviente.
En los años 70, aquí habría que ver datos más exactos, 1 o 2 abortos o algunos abortos, ¿sí? Algunas células fueron usadas para este cultivo, ¿sí? Y bueno, entonces aquí hago una primera aclaración porque también escuché un poco alguna homilia del cardenal de Valencia en España, ¿verdad? Y el mismo documento dice que los mismos jerarcas eclesiásticos se contradicen, o sea, algunos dicen una cosa, otros dicen la contraria, ¿sí? Por eso este ente, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice, a ver, la Iglesia piensa esto, ¿sí? No el padrecito tal o el obispo tal, ¿no? Entonces sería esto. Y entonces, en ese sentido, se aclara que hubo algún aborto en los años 70, ¿sí? Es decir, hace 50 años aproximadamente, y de ese aborto o abortos se hace un cultivo cuya primera intención no es producir vacunas, la primera intención es investigación, es decir, cómo se comportan in vitro esas células, ¿no? La vacuna no se hace de las células del feto, se hace de los cultivos. Una de las cosas que, por ejemplo, escuché del cardenal de Valencia es que las vacunas se hacen de fetos. Esa es una expresión sumamente ambigua, o sea, no es que están abortando ahorita y de ahí están sacando vacunas, o se podría entender de esa manera, lo cual es completamente falso, ¿sí? Es una cosa que se hizo hace 50 años aproximadamente y de la investigación realizada de eso que se llaman líneas celulares, ¿sí? No de las células del feto, sino de los cultivos de esas células, ¿sí? Que no se sabe, bueno, investigación o qué, o de ahí se hicieron, ¿verdad? O sea, porque si no, imagínense, para todos los millones de vacunas que se hacen, pues cuántos millones de abortos tendría que hacerse para eso. Otra cosa que no resulta muy clara es si esos abortos de los años 70, o sea, hace 50 años, fueron para investigar, lo cual resulta un poco raro, pues habiendo tantos abortos, porque tienen que provocar alguno, ¿verdad? Es un dato también sumamente desconocido, ¿verdad? Así nosotros no tenemos datos muy precisos al respecto. En el caso de que fuesen abortos espontáneos, o sea, se muere pues el ser humano antes de nacer, pues es algo parecido a como los estudiantes de medicina estudian los cadáveres, o sea, son seres humanos que se murieron, ¿verdad? Ese es otro punto que queda así un poco en el aire. Si alguien tiene datos ciertos de que hubo abortos para eso, etcétera, bueno, pues que los presente y que confirme que son ciertos, ¿verdad? Pero aquí el documento, que es una congregación muy seria del Vaticano, habla de líneas celulares, ¿eh? Ustedes pueden ver el documento y una línea celular es un cultivo in vitro, ¿sí? Que se hacen, como decía, en primer lugar para investigación, ¿sí? De algo, ¿sí? De un virus o una célula o una deformación o lo que sea. Y luego después se ve si a partir de algo que resultó del cultivo se elaboran a partir de ahí vacunas. Como ven ustedes, es algo que está un poquito lejos en el tiempo, que no sabemos cómo evolucionó y que no tenemos nada que ver con eso. O sea, nosotros ni siquiera lo sabíamos que existía esto. ¿Por qué digo esto? Porque el razonamiento que presenta el documento es el siguiente. Si nosotros usamos la vacuna, estamos cometiendo un pecado, es decir, estamos cooperando con el aborto de esos de hace 50 años o no, ¿verdad? Y digamos que el documento se refiere a lo moral, ¿sí? ¿Qué es moral o es inmoral usar la vacuna, ¿sí? Sería inmoral si nosotros hubiésemos cooperado para el aborto con la finalidad de la investigación, ¿verdad? Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿verdad? Es decir, el que le detiene la pata, pues está colaborando directamente para que el otro mate la vaca, ¿sí? Y entonces ahí es moralmente malo, ¿sí?
Muy distinto es pues que se murió un ser humano y entonces, en razón de la salud, que es la otra partecita, un poquito problemática, no todos los moralistas están de acuerdo, ¿no? Con este pronunciamiento, ¿sí? Pero el problema central es ese, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros consideramos moralmente lícito el uso de las vacunas, ¿sí? La Congregación para la Doctrina de la Fe se pronuncia sin presionar a la conciencia de las personas, ¿eh? Sí, se pronuncia por la licitud moral, ¿sí? Quisiera leer el número 3, no todo, pero sí algunas cosas importantes. Empieza diciendo el número 3 de este documento. La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal, ¿sí?, es remota. Remota quiere decir es muy difícil o muy poco probable, ¿sí? Entonces dice, ok, si fue así, si hace 50 años, etcétera, ¿será que yo, si uso la vacuna, cooperé para eso? Dice, eso es muy, muy poco probable, ¿verdad? Está muy difícil que uno, no sé quién de nosotros, ¿verdad?, haya cooperado para que se hicieran un aborto o varios abortos, para que, sí, entonces no hubo ninguna cooperación. Entonces, esa es la primera cosita que dice el documento. Continúa, el deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave como la propagación, etcétera, ¿sí? Como el peligro. Dice entonces, es muy remoto, es muy difícil que yo haya cooperado para esa investigación de ese modo. Esa es una cosita, ¿verdad? Bueno, pero es remoto. Pero ahorita hay una urgencia. ¿Sí? Desde ahorita está una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y viene una cosita que en moral es muy difícil de evaluar, ¿sí? Cuando tengo dos opciones y las dos son malas, no hay opción buena. ¿Cuál debo elegir, sí? Pues la menos mala. Se le llama el mal menor, ¿sí? Si yo puedo evitar el mal con una opción buena, pues claro que no voy a optar por el mal. Pero cuando las únicas opciones, todas son malas, y tengo que hacer una opción, entonces se opta por el mal menor. Es algo parecido a esto que estoy comentando ahora, ¿sí? Y es esa partecita del número 3 que probablemente sea lo más confuso, ¿verdad? Aquí, como nos decía Gisela, pues sí está el documento, pero sí. Entonces, si ustedes vuelven a leer el número 3, pues sí, está medio rebuscadón, ¿verdad? Está medio técnico por allí, ¿sí? Pero prácticamente es eso, el hecho de decir, ¿crees que cooperaste para los abortos de los años 70, etcétera? Bueno, si usas la vacuna, ¿tienes algo de cooperación? Dice, es una posibilidad remota, ¿verdad? Poco probable sería remota, ¿sí? Bueno, está bien, ahí estamos, pero, y claro que si no hubiera peligro, pues que no se use la vacuna, pues, ¿verdad? Para que me arriesgo a esto. Pero resulta de que está la otra partecita por acá, ¿sí? Entonces, evaluando las dos cosas, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que es moralmente lícito usar la vacuna. Sin embargo, vuelvo a repetir otra vez, no presiona la conciencia de las personas, ¿sí? Y dice dos cosas muy importantes. Una, que si alguien, después de esta explicación, ¿verdad?, en su conciencia cree que hace mal vacunarse porque las líneas celulares y todo, no se vacune, ¿sí? Esta es la primera cosita, digamos, importante. Sin embargo, dice, bueno, no se vacune, pero usted tiene la obligación de cuidar su salud y la de los otros. Búsquele por otro lado, ¿sí? Sea responsable, ¿sí? En este puntito, tanto en su salud como en la salud de los otros, ¿sí? Entonces, no existe la obligación. Si a una persona le resulta claro que no coopera, que está la vacuna, que tiene, lo hace, ¿verdad? Porque su conciencia lo entiende así.
Y si alguien dice, pues no, nada más por haber pensado que era de lo que sea, no, entonces que no se vacune. Y repito, la razón por la cual se dice que es lícito a pesar de esta duda, porque está la duda, ¿verdad? ¿Sí? Es porque está de por medio la vida, ¿sí? La vida de muchas personas. Este es el razonamiento que hace la Congregación para la Doctrina de la Fe. Otra cosa es el hecho de que otros digan, pues es que no hay ninguna seguridad. ¿Sí? Entonces, pues habrá quien no quiera vacunarse, quizá por ese motivo, o puede ser por otros motivos, ¿sí? Que si me meten en el cuerpo no sé qué, que si modifican el ADN y cosas que seguramente, posiblemente tendremos oportunidad también de considerar un poquito, ¿verdad? Usando nuestra inteligencia. Finalmente, entonces el razonamiento es claro, es muy remoto que uno sea responsable de eso, de ese inicio de investigación. No se están haciendo abortos para hacer las vacunas, ¿eh? Ese es un malentendido, ¿sí? Es lo otro. Y la cuestión entonces de la salud. Y finalmente, después de esto, viene otra cosita que ya afecta a lo social, ¿sí? Y es el hecho de que entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe se pronuncia por la libertad de la vacunación. Dice, no es lícito que nos obliguen a vacunarnos, ¿sí? Y ese documento es sumamente claro sobre esto, ¿sí? Y una cosa que es importante es que, como ustedes ven, no es que la información sea muy clara, ¿sí? ¿Cuántos fetos fueron? ¿Fueron para esto? ¿Por qué fueron para esto? Si hay tantos abortos que son espontáneos, ¿verdad? No son provocados. O sea, hay muchísimas dudas al respecto. Entonces, el documento termina señalando la responsabilidad de los gobiernos, de las industrias farmacéuticas, de los médicos, ¿sí? Porque nosotros estamos un poquito a la deriva de eso, ¿sí? Estamos a la deriva de lo que nos informan, lo que nos dicen, y por eso es que estamos tan inciertos, ¿sí? Entonces, digamos que el objetivo de estos minutitos era sobre lo que dice el documento, ojo, ¿sí? Y en base a lo que dice el documento, que cada quien elija según le dice su conciencia. Y entonces, para concluir, sintetizo, ¿verdad? La conciencia es tratar de entender lo bueno y lo malo. Y bueno, una cosa que inició como investigación hace 50 años y hubo algunos fetos humanos que tanto yo creo que vacunándome colaboré a eso, ¿sí? Quien dice, pues no, pues que se vacune. Y quien le vino la duda y dice, no, pues yo no quiero, pues que no se vacune, ¿sí? Entonces, es ¿cómo decir? La voz de Dios directa sobre la conciencia, ¿verdad? Entonces, y la libertad, pues, de vacunarse o no vacunarse y la obligación de cuidarse y de cuidar a los otros. No sé, Gisela, si más o menos pude expresarme con claridad o no. La verdad es que sí, padre. O sea, como yo lo comentaba al principio, para mí fue, cuando yo lo leí, fue muy difícil de entender algunos términos, más por cómo está redactado. Yo creo que también por la parte de traducción, no sé si fue emitido en qué idioma, pero yo lo leí y la verdad es que no entendía. Y la verdad es que sí circulaba mucho, o sea, bueno, vimos uno que otro como tipo comentario en contra de este pronunciamiento diciendo que la iglesia era débil, que estaba diciendo como que los bebés abortados no importaban. Entonces yo lo leí y la verdad es que no entendía de dónde venía ese comentario porque a mí me pareció que no lo decía directamente, mucho menos como le digo, como no lo entendía todo, pues tampoco quise como dar obviamente una opinión al respecto, por eso fue el contactarlo a usted, que usted nos puede dar su opinión estable. Y aparte he recibido así Muy como bien. comentarios bueno, por ejemplo, algo que me dijeron, bueno, preguntarle al padre es, ¿usted se la pondría, padre? ¿Usted se pondría la vacuna? Yo, sí, yo en principio no me la pondría, pero no me la pondría por esto, ¿sí? No me la pondría porque, en primer lugar, por cuestiones fraternas, estuve
de frente, en contacto directo con 3 de mis hermanos de comunidad, que uno de ellos estuvo, 2 muy graves, uno murió, ¿verdad? Otro no, y otro estuvo medianamente grave. Digamos que el apoyo espiritual y psicológico era inevitable, o sea, se nos iba si no había este apoyo. Cuando yo entendí eso, me quedé ahí a apoyarlos. Aún aprendí un poquito de enfermería, entre comillas, hasta me saltó una gota de sangre aquí en mis manos de uno de ellos, ¿sí? Y por lo tanto salí positivo, la prueba a principios de noviembre salí positivo y no me pasó nada. Digamos que durante casi un mes estuve en contacto directo. ¿Para qué quiero la vacuna? Exacto. ¿Usted considera que tal vez su sistema inmune como tal, pues es Claro, capaz de luchar contra este virus? claro, Pero así moralmente, es. ¿usted lo haría? O sea, por la parte moral. Sí, a ver, entonces, yo aquí es- eh, todavía hay un poquito de tiempo para estudiar las cosas, ¿verdad? Claro. Y hay diferentes métodos con diferentes vacunas. Si me pusiera vacuna, elegiría, ¿sí? Elegiría alguna vacuna. Y este es ya pues un poquito argumento del otro tipo, pero lo decimos tranquilamente, ¿verdad? Porque lo que dijiste con respecto a la gente que dice que la iglesia es débil y todo, voy a aclarar algunas cositas, porque la gente lo dice con lo que tiene en la cabeza y no necesariamente eso es verdad, ¿sí? De hecho, sí, y hay otras cosas que yo también he escuchado, ¿no? Y por ejemplo, la modificación del ADN, en principio no se modifica el ADN porque el ARN, ¿sí? No es ADN en sentido estricto, son cadenitas, son réplicas de cachitos de ADN que el ADN que está en el núcleo de la célula produce, ¿sí? Es decir, el ADN es como esa escalerita en espiral, ¿sí? Los peldaños de la escalerita son de 2 nucleótidos, ¿sí? Y entonces la cadenita se abre en el centro y aquí crea una réplica de la otra parte, pero esa réplica la crea del material que tienen el núcleo de la célula, alimentos y todo el asunto. Esa partecita que crea se despega, se cierra otra vez, se cierra el gen, y esa partecita se va nadando y pasa al citoplasma, ¿sí? No, se sale del núcleo, vamos a decir, pasa al citoplasma. Y ahí, ese es el ARN, ¿sí? Pasa al citoplasma y en el citoplasma es donde construye proteínas, que es el material vital, ¿sí? Los ladrillos de la vida, vamos a decir así. Y la metodología de algunas vacunas es insertar ARN, ¿sí? No ADN. Entonces, por ejemplo, muchas personas confunden el ARN con el ADN. Ni siquiera saben dónde está el ARN, ni dónde está el ADN, ni cómo se produce el ARN, ¿sí? Y por qué se llama mensajero. Y así es como pasa también con lo otro, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de decir que las vacunas se hacen con fetos es equivocado, ¿no es cierto? Yo lo acabo de decir con mucha claridad, ¿sí? Y el inicio de una investigación, ¿sí? Todo lo demás es cultivo exterior, ¿sí? Estas no son células de feto. Entonces, sería eso. También, por ejemplo, escuché a algunas personas que cuando la iglesia cerró templos, por ejemplo, algunas personas consideraban que la iglesia había sido débil frente al gobierno, como si fuese una decisión del gobierno, ¿sí? No, es una decisión de acá de la inteligencia. Si la iglesia hubiera dicho, ¿por qué no le haga caso al gobierno? Mucha gente diría, pero qué tonta la iglesia. O sea, ¿no está viendo el asunto? ¿Sí? Entonces, muchos juicios, igual que el Apocalipsis, igual que muchas otras cosas que nosotros hemos señalado, ¿verdad? Entonces, si una persona considera que la iglesia se contradijo porque ahora qué, ahora está a favor del aborto, falso. Porque las vacunas se están haciendo con fetos, falso. ¿Sí?
Entonces, igual que lo desglosamos y explicamos con respecto a la nueva era, ¿sí? Que lo dijo el Papa Juan Pablo II, falso. Que ese documento, Jesucristo, portador del agua viva, condena, falso, ¿sí? Y lo fuimos viendo con datos bien precisos. Entonces, en ese sentido, yo sugeriría pues a la gente que se detuviera un poquito más para investigar, ¿sí? Entonces, es eso lo que comentaría, ¿verdad? Seguiremos escuchando este tipo de juicios, ¿sí? El razonamiento es muy claro, no se habla de que las vacunas se están haciendo de fetos. Eso claro que es inmoral. Y claro que si fuese así, pues, el lenguaje es muy técnico. Ahorita que tú decías que era difícil de entender quizá por la traducción, no, no es por la traducción, es porque es un lenguaje técnico de teología moral, ¿sí? Esa es la dificultad, ¿sí? O sea, los términos que se usan son, vamos a decir, como cuando se estudia teología moral en términos sistemáticos y académicos, pues se van creando ese tipo de conceptos, ¿verdad? Que no son muy familiares. Lo que yo he hecho ahora, pues, es traducirlo a un lenguaje familiar. Este tipo de críticas sería interesante que cuando una persona diga, sí, es que la iglesia se contradice, le digo, oye, ¿en qué se contradice? Y que me lo vaya diciendo a ver cómo entendió la cosa, ¿sí? Yo lo he experimentado muchas veces esto, y lo he hecho, lo comenté en relación a la nueva era, ¿no? Ha habido gente que llega con el documento y me dice, oiga, ¿usted conoce este documento de San Juan Pablo II? Y le pregunto, oye, ¿dónde dice que es de San Juan Pablo II? ¿Sí? Y lo comenté en su momento, o sea, el documento es bien clarito, que es una reflexión provisional, ni siquiera, no es una declaración, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir escuchando muchas de estas cosas y pues se seguirán diciendo, y, si tú quieres hacer el experimento o si yo lo hago, o si alguien me dice, pues ya le pregunto, digo, sí, ¿por qué? Sí, ok, a ver, fue ese, sí. Y ahí uno se va dando cuenta cómo la gente entendió las cosas, ¿verdad? Entonces, repetimos, si las vacunas estuvieran haciendo de fetos, serían prohibidas, moralmente malas, pero es un error de comprensión. O sea, si yo creo que es así o yo entendí así, bueno, pues ya yo voy a ser víctima de mi entendimiento. Bueno, es lo que comentaría, no sé, no O sea, quiero alargarme más en esta cosita. a este punto, padre, o sea, lo más recomendable para cualquier persona es informarse de qué tipo de vacuna es la que está tipo disponible, buscar ayuda, Ajá. pues, en este caso también pastoral y tanto médica para determinar si es apropiado o no ponérsela en su caso y tomar Ajá. la decisión pues libremente, obviamente, para que su conciencia no se sienta como agredida por este punto. Digo, porque la Sí, verdad es que claro. Sí, y bueno, y a propósito, lo que me preguntaba si yo me pondría la vacuna o no, yo respondí que, digamos, aparentemente no la necesito y completaría pues este pensamiento, ¿no? O sea, yo no me la pondría. En principio no, o sea, veo que no, pero también porque entiendo que, digamos, la inmunidad, más que de la vacuna, depende de la vida saludable, ¿sí? Entonces, si una persona fumó, si una persona no cuidó su peso, si una persona no cuidó su alimentación y su azúcar, si una persona no hace ejercicio, bueno, pues cuidado, ¿sí? Pero la mejor forma para bueno, y también la cuestión emocional, eso me resulta clarísimo, ¿sí? Si las personas no resuelven sus conflictos, si no son capaces de manejar el estrés, si en su vida no hay cosas valiosas, sobre todo amistades profundas, etcétera, estamos frágiles, muy, muy frágiles, ¿sí? Y entonces viene la vacuna como un intento de parchar eso, ¿verdad? Tratando de colocar ahí información del ARN para que el virus no pueda meterse y cosas por el estilo, ¿sí? Pero la mejor solución es tener una vida saludable, tanto a nivel mental
a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel ejercicio, a nivel alimentación, ¿verdad? Es la mejor forma de O sea, afrontar. también nos está diciendo usted, o sea, que esto también entra como, hay muchos grupos antivacunas, pero antivacunas sarampión, antivacuna varicela, ese tipo de vacunas. O sea, esas personas también, ellos apoyan el hecho de que si tú tienes una vida saludable, no necesitas esto. O sea, en este caso, la vacuna aplicaría en ese mismo criterio. O sea, si tú estás de acuerdo en que la necesitas porque estás muy en riesgo, porque tu sistema inmune es muy frágil, porque en general por ejemplo, los fumadores, o sea, tienen problemas con los pulmones, pues tal vez es recomendable. Por el otro lado, por la parte moral o inmoral, pues ya vimos que la iglesia está ayudándonos como a discernir un poquito y que si lo consideramos y nuestra conciencia nos lo permite, pues tomamos la decisión pues libremente como si fuera cualquier otro tipo de vacuna, ¿verdad? Claro, así es, así es. Con respecto a las otras vacunas, lo que pasa es que también las farmacéuticas no son muy confiables. Ha habido cosas muy graves. Hay una doctora que es religiosa, española, ¿sí? Tiene una especialidad, ahorita tendría que acordarme porque fue una cosa que ella ha estudiado mucho estas cuestiones mucho antes de esto, ¿sí? Ella se llama Teresa Forcades, ¿sí? Lo digo muy clarito, Teresa Forcades, por si alguien quiere ir a YouTube y ponga Teresa Forcades y escuche, ¿verdad? Lo que ella dice como médico. Y también es teóloga, entonces, sobre estas cuestiones. Y hay algunos datos, pues ahí sí muy inmorales de parte de las fábricas de vacunas, ¿no? Algunas vacunas parecen sí ser manipuladoras, hay por ahí alguna del 2010, tendría que acordarme de datos, ya no, un poquito antes del 2010, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la desconfianza de mucha gente también tiene que ver con esto, ¿sí? También, bueno, algunas decisiones políticas y cosas por el estilo. Entonces, yo entiendo que la gente, mucha gente, está bombardeada de un montón de datos que le llegan de todos lados, ¿sí? Las personas que están a favor de la vacuna dan argumentos y son válidos, y los que están en contra también dan argumentos. Y también a veces de peso. Entonces, las personas están sin saber qué, y entonces por eso ahora presento esta problemática. Lo mismo sucede desde el punto de vista moral, ¿es bueno o no es bueno? ¿Sí? Y por eso entonces ahora hemos hecho esta reflexión, ¿no? Y este intento de comprensión, ¿sí? Finalmente va a depender mucho de qué tanto uno se informe y elija, ¿verdad? Hay muchas cosas, todo es riesgo, ¿eh? Por ejemplo, cuando se dice que una vacuna ya es muy buena cuando tiene 70% de efectividad, uno aplaude 70 y el otro 30. Y si me toca el 30, ¿sí? El 30 restante, ¿sí? O sea, es una cosa realmente difícil de elegir o de discernir, ¿sí? Si las personas quieren tener todos los datos para decir que la iglesia se debilitó y que está mal, pues no se la ponga, ¿verdad? Nada más, pues yo le sugeriría que en conciencia se informara mejor, ¿verdad? Quien cree que sí, bueno, pues tiene un porcentaje, pues que se vacune. ¿Sí? Donde ya uno se pregunta es si todos los que ya superamos el COVID y no nos pasó casi nada, necesitamos vacunarnos. Una de las cosas que hacen los negacionistas que les llaman, ¿sí? Los que se oponen, dice, ¿por qué? Si es más o menos un 10% que le afecta nada más y menor porcentaje quien muere, ¿por qué vacunar a todo el 90%? O sea, hay muchas cosas que están en discusión, ¿verdad? Yo en lo personal presento datos, ¿verdad? A favor y en contra. Un poquito ahorita ya hemos entrado en este debate, ¿sí?
Pues creo yo que va a depender mucho de que la gente se informe, ¿verdad? Hay mucho también los que hablan sobre el nuevo orden mundial, ¿sí? Sobre Soros, ya se me olvidó el nombre del otro de las computadoras, ¿no? Entonces, pues también eso, o sea, el hecho de decir, y si de veras se está tratando de manipular a la humanidad o no, ¿verdad? Ya sabemos que pues la humanidad siempre ha sido manipulada, ¿sí? Excepto de algunos Por otro, exactamente. que investigan y piensan y razonan, ¿sí? Entonces, y es un poco lo que ahora intento o lo que es lo que podemos hacer. Miren, aquí están los datos, vayan a ver, cada quien decidirá, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias, padre. En verdad que esto ha sido bastante clarificador. Lo vamos a dejar. Es un video que estamos grabando. Si hay algunas preguntas, vamos a seguir en contacto con el padre. Y la verdad es que pues queda lo demás pendiente porque pues hay como mucha información y como usted dice, a veces queremos informarnos, pero lamentablemente ahorita no todos los medios son buena fuente de información, entonces hay que tener cuidado con lo que buscamos como fuente de información, que sean realmente fuentes confiables, fuentes entendibles, y si de plano no encuentran, acérquense a su pastor, a su médico, a quien ustedes consideren que es una buena fuente, porque la verdad es que ahorita muchísima gente, su principal medio de información es Facebook y ahí vuela de todo. Entonces, hay que tener cuidado, YouTube, entonces hay que tener cuidado con las fuentes de información y pues no criticar a la primera, sino simplemente informarnos más. Muchísimas gracias, padre, en verdad, te agradezco Claro, bastante. al contrario, yo solamente quisiera concluir diciendo que esta es una problemática no solo de la vacuna, también es de la Biblia. Cada cosa que sale en Facebook o en YouTube de interpretaciones que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿Sí? Sí, Es de todo, ¿eh? Entonces, este asunto de la información y de las fake news y todo ese asuntito, sí, es otra pandemia, vamos a decir así, ¿sí? La pandemia de la información. y yo creo que Y esta pandemia de información nos está comiendo más que la otra pandemia. O sea, porque nos estamos claro, dejando claro, llevar por claro que esa sí. ola muchísimo. Claro, se vacunen o no se vacunen, la recomendación es tengamos una vida saludable. Exacto. Sí, se vacunen o no se vacunen, ¿sí? Estén a favor o estén en contra. Eso me parece a mí que es lo más importante, Y que va a ¿verdad? ayudar. Y como usted dice, obviamente estamos en pandemia, muchísima gente ha estado encerrada por mucho tiempo, muchísima gente ha cambiado su estilo de vida, también la salud mental, la Claro, salud psicológica, la salud, o sea, buscar a la familia, aunque sea por medios electrónicos, buscar a los amigos por medios electrónicos, ayuda bastante a dar estabilidad emocional y obviamente eso va a ayudar a que el sistema inmune pues reaccione mucho mejor. Muchísimas muy gracias, bien, padre, de en verdad. acuerdo. Al contrario, con mucho gusto, saludos a todos, que sigan muy bien. Igualmente, Feliz año. gracias. Gracias. Igualmente, feliz año, padre.